Los datos están matando completamente al relato, y el relato es que Bitcoin no será capaz de superar a los $100.000, pero como has podido observar, el desarrollo que está teniendo Bitcoin después de la aprobación de los ETF está siendo espectacular. Bitcoin ha empezado a crecer con una fuerza increíble gracias a la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado. Hoy me he sentado aquí para grabar un podcast, y si te soy sincero, no tengo ni siquiera ningún guión. Me voy a poner a hablar y lo que vaya pensando y vaya pasando por mi cabeza te lo voy a comentar, pero créeme que todo lo que te voy a decir sobre el sector cripto te va a llamar la atención, porque sobre todo me voy a centrar en hacerte entender que tienes delante de tus ojos la oportunidad de crear una riqueza que cambiará tu vida para siempre. Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a este ratito que vamos a estar compartiendo juntos. Si lo que ves te gusta y te aporta valor, regálame un simple like aquí debajo, que como sabes es completamente gratuito y mucha gente ni siquiera le da like o ni siquiera se suscribe. Yo lo valoro muchísimo. Hablemos un poquito de lo que ha empezado a pasar en este 2024. Como sabrás, llegó esa aprobación de los ETF de Bitcoin al contado y donde todo el mundo dejó a un lado esa noticia. Primero se ha hablado muchísimo sobre esa aprobación que iba a ser impactante para el precio de Bitcoin. Pero después de que llegó la aprobación, nadie empezó a hablar sobre los ETF de Bitcoin al contado, y la realidad es que los ETF, como te he comentado en reiteradas ocasiones, están siendo incluso mejor el rendimiento que están teniendo que lo esperado. Hablamos, por ejemplo, de BlackRock y Fidelity, unos datos que te mencioné en unos vídeos hace escasos días. BlackRock y Fidelity ya poseen prácticamente 200.000 bitcoins. 200.000 bitcoins han conseguido comprar en menos de un mes, en menos de lo que lleva o durante lo que lleva la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado, mejor dicho. Eso está bien. Pero está mejor cuando lo ponemos en comparación con las posesiones que tiene o con las tenencias que tiene MicroStrategy. Es decir, Michael Saylor con su empresa MicroStrategy durante estos últimos 4 años han conseguido comprar 190.000 bitcoins gracias a su estrategia de DCA. Durante 4 años han comprado 190.000 bitcoins. En tan solo un mes ya estamos prácticamente con BlackRock casi superando a MicroStrategy. Es decir, en tan solo un mes. Actualmente tenía como unos 140.000 bitcoins si no recuerdo mal, y Fidelity tenía prácticamente unos 100.000 bitcoins en sus tenencias en tan solo un mes. Ya los dos juntos tienen más tenencias que MicroStrategy en tan solo un mes y MicroStrategy durante 4 años. Ahí puedes ver el impacto significativo que están teniendo estas compras de Bitcoin. Como sabemos, Bitcoin es un activo escaso, solo van a haber 21 millones de Bitcoins en circulación y estamos a punto de que llegue el halving de Bitcoin. El halving de Bitcoin se centra en que la liberación de Bitcoin diariamente se reduce a la mitad o la liberación en general. Actualmente estamos teniendo una liberación aproximada de 900 Bitcoins diarios. Cuando llegue el halving de Bitcoin en abril de este mismo año, va a suceder que se liberarán, en vez de 900 Bitcoins diarios, se liberarán 450 Bitcoins diarios. Esto será muy potente en este año porque tenemos por delante a los ETF de Bitcoin al contado que están acaparando gran cantidad del circulating supply de Bitcoin, y sobre todo será potente también porque por primera vez en la historia Bitcoin se volverá más escaso o más inflacionario que el oro. Bitcoin tendrá una inflación menor que el oro. Mucha gente se ha dado cuenta de que el oro realmente ahora está dejándose a un lado, está quedando prácticamente a un lado, está quedando olvidado. Y lo hemos visto en cifras que te he enseñado también en otros vídeos, donde lo que son los ETF al contado del oro han estado disminuyendo. Lo que es el volumen total de ventas en el oro se ha disparado completamente, mientras paralelamente el volumen total de compras por parte de los ETF de Bitcoin se ha disparado. Hay una imagen muy buena que si la encuentro por ahí te la pondré ahora mismo, donde se ve como el volumen de los ETF del oro está disminuyendo mientras el volumen de los ETF de Bitcoin está aumentando paralelamente. Esto significa que realmente los inversores que contienen ETF se están dando cuenta de que el oro no es un activo tan llamativo para tenerlo dentro de sus reservas, ya que el oro se está moviendo desde hace bastante tiempo de forma lateral y no está demostrando ni siquiera mejores rendimientos que la inflación. Entonces estás teniendo un activo que no te está presentando las prestaciones que tú estabas buscando, y sin embargo Bitcoin está demostrando en estos últimos meses o durante el 2023 y el inicio del 2024 tener un desarrollo increíble. Hablamos de que teníamos grandes fondos o grandes incluso instituciones que no estaban nada de acuerdo con el sector de las criptomonedas e incluso decían hace menos de un año de que Bitcoin era veneno para ratas. Y ahora estamos viendo como incluso las grandes instituciones financieras están suplicándole a la SEC que puedan comprar Bitcoin o los ETF de Bitcoin al contado.
Realmente hay mucha información que no conocemos, hay muchas tenencias de Bitcoin de las grandes gestores o de las grandes instituciones o de las grandes financieras que no son públicas. Entonces, simplemente llevándonos por los datos que tenemos públicos, que son por ejemplo las tenencias dentro de los ETF, ya puedes observar cómo Bitcoin se está volviendo un activo muy escaso. Y ya hablé también, hoy te estoy diciendo bastante pues cosas que te he dicho en diferentes ocasiones, pero bueno, esto es para hacer también un resumen de los datos más importantes que te he comentado en mis anteriores vídeos. Y es que también te he dicho que yo llevo pues durante todo el 2023 diciendo de que Bitcoin está ahora mismo barato. Bitcoin realmente se encuentra ahora mismo bastante barato, pero llegará un punto donde no podré decirte que Bitcoin está barato. Llegará un punto donde encenderé la cámara, me sentaré aquí, me pondré a hablar contigo y te diré, lo siento mucho familia, Bitcoin ya no es barato. Créeme que si Bitcoin se sigue desarrollando al ritmo que se ha empezado a desarrollar durante este 2024, se volverá caro en algún momento y creo que ese momento no va a estar tan lejos como muchos están pensando, ya que hemos visto como gracias a los ETF de Bitcoin al contado han impulsado al precio de Bitcoin durante estas últimas semanas de una forma increíble. Mucha gente pensaba que iban a haber retrocesos antes de que sucediera el halving y todavía podrían suceder porque así ha pasado durante toda la historia, pero los datos muestran que los ETF de Bitcoin al contado están impulsando la presión de compra en Bitcoin y ya sabemos que Bitcoin es un activo que se mueve por oferta y demanda. Si aumenta la demanda como está aumentando por parte de los ETF y a la vez la oferta es más escasa porque estamos ante un activo escaso y recalco que se volverá aún más escaso en abril del 2024, pues el precio solo tendrá presión para aumentar de valor. Realmente lo que está pasando con Bitcoin es increíble y por eso pienso que es muy probable que en este 2024 lleguemos a la escalofriante cifra de los $100.000, los 6 dígitos para cada unidad de BTC. Para este acontecimiento tienes que estar preparado desde ya y ser consciente de que ahora mismo todavía Bitcoin es barato. Ahora mismo tienes delante de tus ojos un activo que va a valer muchísimo más dentro de un año, dentro de 2 años o dentro de 3 años. No tengas prisa, pero solo sé consciente de que Bitcoin dentro de X tiempo va a valer muchísimo más de lo que está valiendo ahora mismo y eso que hemos tenido aumentos significativos en estos 2 últimos meses. Y ya saben realmente que yo soy un verdadero fanático de estudiar el pasado para intentar predecir el futuro. Me llevo bastante por los patrones fractales que nos va dejando el mercado durante toda la historia para intentar predecir los acontecimientos que pueden suceder en el precio de Bitcoin, ya que Bitcoin es un activo cíclico, se mueve por ciclos y esos ciclos tienden a rimar un ciclo detrás de otro. Ahora, tienes que entender que cuando llega el halving de Bitcoin, durante toda la historia, el rendimiento que ha demostrado ha sido inferior al ciclo anterior, al halving anterior. Cada vez que llega el halving de Bitcoin, posterior al halving, Bitcoin explota parabólicamente, pero esa explosión parabólica que tiene siempre es inferior a la explosión que ha tenido en el anterior ciclo. Hasta aquí todo lo entendemos, pero lo que no entendemos o lo que yo no llego a comprender y se me escapa un poco de mis conocimientos y no soy capaz de predecir lo que podría pasar en este ciclo, si podríamos tener incluso mejores rendimientos que el ciclo anterior, aunque la historia nos diga que esto no va a suceder, es que este año todo se está girando en torno a Bitcoin. Todo está siendo positivo para Bitcoin. Nunca antes se había convertido en un activo más inflacionario que el oro. Eso es importante, pero más importante es que nunca antes habían llegado tantos gestores de fondos a comprar tanto Bitcoin de forma tan masiva. Tal vez a finales del 2024, quién sabe cuántas tenencias podría tener BlackRock. Pensar que BlackRock podría tener cerca del 1.000.000 de Bitcoins a finales del 2024, a finales del 2025, no son cifras demasiado descabelladas. También tienes que entender que tienes que quedarte con tu porción de Bitcoin antes de que ellos acaparen la mayor cantidad de Bitcoin y para ti sea muy complicado conseguir una porción de un Satoshi o una porción de un Bitcoin, como lo quieras denominar. Entonces, para mí este ciclo pues va a ser realmente importante y va a ser sobre todo muy alcista por estos acontecimientos que te acabo de nombrar. También hay otros acontecimientos que llegarán en este año y que son bastante optimistas para el precio de Bitcoin, pero sobre todo pienso que este halving va a ser bastante interesante por esa reducción que vamos a tener en Bitcoin mientras los ETF siguen aumentando sus volúmenes de compra en Bitcoin. Bitcoin se volverá más escaso mientras los ETF aumentan sus tenencias de Bitcoin, como hemos visto en enero del 2024. Todo esto es un cóctel perfecto, es todo lo perfecto que podríamos conseguir para aumentar el precio de Bitcoin. Ahora, hasta aquí hablando de Bitcoin, todo perfecto para Bitcoin durante este 2024, pero no podemos olvidarnos tampoco de las grandes criptomonedas que están detrás de Bitcoin, como es por ejemplo Ethereum. Ethereum es una criptomoneda que a muchas personas no les cuesta nada olvidarla, la dejan de lado, pero no podemos olvidarnos de que Ethereum es la que lidera actualmente el sistema de los smart
contracts. Es la líder con bastante fuerza a nivel de TVL, a nivel de smart contracts, a nivel de utilidad dentro de la blockchain y a nivel de todas las operaciones que pueda tener. Sí es cierto que ha demostrado Solana mejores rendimientos en estos últimos meses y pues realmente Solana ha demostrado pues también tener mejores rendimientos tanto en el precio como en datos on-chain. Pero es que Ethereum es una criptomoneda que yo personalmente no la dejaría de lado, porque es cierto que si Bitcoin alcanza los $100.000 en este 2024-2025, Ethereum podría alcanzar las 5 cifras o acercarnos a las 5 cifras, es decir, acercarnos a los $8.000 o $10.000 que son las 5 cifras. Cifras muy descabelladas, pero que no podemos dejar a un lado también esas predicciones que podrían venir para Ethereum en este año, ya que Ethereum gracias a las L2 está solucionando también muchos problemas y esto podría descongestionar la red de Ethereum, que para mí la congestión que tiene la red de Ethereum es el principal problema por el cual no puede desarrollarse a la velocidad que todos queremos que se desarrolle pues el precio y la blockchain de Ethereum a nivel de interoperabilidad, a nivel de usuarios, a nivel de desarrollo de aplicaciones, etcétera. También tenemos algunas criptomonedas que son muy potentes, como por ejemplo es Solana, que ha demostrado unos rendimientos increíbles y lo sigue demostrando a la par que Bitcoin. Tenemos a Avalanche con los juegos AAA, con eso del Avalanche Evergreen, que va a traer pues muchas instituciones financieras a utilizar subredes dentro de Avalanche para tokenizar cualquier activo. Tenemos pues también a Chainlink demostrando también muchísimos buenos rendimientos. Tenemos a VeChain con esas acciones con grandes empresas o esas asociaciones con grandes empresas multimillonarias para facilitar toda la logística. Tenemos muchos proyectos interesantes, como también podría ser Cardano, que van a dejarnos unos rendimientos exorbitantes. Pero para terminar este podcast quiero dejar al menos unos minutos para esas personas que buscan un poquito más de riesgo. Esas personas que buscan un poquito más de riesgo, quiero hacerles entender algo. Siempre durante toda la historia y durante todos los ciclos del mercado cripto se ha demostrado algo, y es que criptomonedas que nunca antes han cotizado en ciclos anteriores tienen mejores rendimientos que las criptomonedas que sí ya han cotizado en ciclos pasados. Espero que lo hayas entendido como te lo he explicado, pero si no, te lo destripo un poquito más. Por ejemplo, en el 2020 tuvimos a Cardano, tuvimos a Solana, tuvimos incluso a Avalanche, tuvimos a Polkadot, que tuvieron unos rendimientos exorbitantes. Pasaron de encontrarse en el top número 50 por capitalización de mercado a posicionarse dentro del top número 10 por capitalización de mercado. Ahora, estas criptomonedas ya tienen sus máximos históricos y esos máximos históricos están muy por encima del nivel donde nos encontramos. Y por el nivel donde nos encontramos, mientras vamos llegando a esos máximos históricos, habrá gente que querrá vender porque compró cerca de esos máximos históricos. Esas ventas, pues obviamente van a provocar presión de venta y por ende el precio no podrá desarrollarse de una forma tan optimista, de una forma tan parabólica. Pero si nos centramos en protocolos que están saliendo a cotizar ahora en el sector cripto y que son protocolos que vienen a solucionar problemas que tenían las anteriores criptomonedas en ciclos pasados o los anteriores proyectos en ciclos pasados, esos proyectos es muy probable que tengan mejores rendimientos que las criptomonedas que ya han cotizado en ciclos pasados. Hablo, por ejemplo, de Injective, hablo, por ejemplo, de Sui, hablo, por ejemplo, de Seid, hablo, por ejemplo, pues, de Júpiter, hablo, por ejemplo, de muchísimos proyectos que están saliendo ahora a cotizar, como podría ser Redium, proyectos que se encuentran entre el top 100, top 50, top 70 por capitalización de mercado y que fácilmente podrían posicionarse dentro del top número 20 por criptomonedas mejor cotizadas a nivel de capitalización de mercado. Si tú quieres buscar altos rendimientos, mi mayor consejo es que busques los proyectos que están solucionando grandes problemas en la sociedad y que son proyectos que no tienen máximos históricos muy lejanos al nivel donde nos encontramos ahora mismo. Esos proyectos tendrán la capacidad de explotar parabólicamente, pero ten en cuenta que estos proyectos también son proyectos de altísimo riesgo, porque un proyecto que sobrevivió al ciclo pasado y sigue demostrando desarrollo en este nuevo ciclo tiene muchísimas posibilidades de sobrevivir a este nuevo ciclo. Podría ser Solana, Avalanche, Cardano, etc. Pero un proyecto que no cotizó en el ciclo pasado y que no ha demostrado de una forma eficiente que podría solucionar algún problema en el futuro en este nuevo ciclo, pues sí es cierto que el riesgo aumenta muchísimo en comparación con esos proyectos que sí solucionaron problemas en el anterior ciclo y sobrevivieron al anterior ciclo y a la anterior caída que vivimos hace escasos años. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No me he mojado con ninguna criptomoneda, solo te he dado información a la vez que te he dado entretenimiento. Espero que te haya gustado y sobre todo te haya hecho entender que tienes delante de tus ojos un activo donde sobre todo tienes que centrarte en tener paciencia y dejar de buscar tantos inputs de información sobre qué criptomoneda va a explotar, qué criptomoneda tendrá mejores rendimientos, cuál será la próxima gema, etc. Esos son inputs que están llenando tu cabeza de información que terminarás olvidando. Céntrate en las bases, céntrate en crear
las casas por los cimientos, sino crear las casas por los tejados. Si quieres crear las casas por los cimientos, lo más básico es que seas consciente que tienes que tener tu cabeza bien amueblada, tener paciencia, tener una buena estrategia, tener criptomonedas con gran capitalización de mercado dentro de tu portfolio y también tener un porcentaje para proyectos que no han cotizado todavía máximos históricos en ciclos pasados y que podrían demostrar rendimientos exorbitantes en este nuevo ciclo, incluso rendimientos superiores a otras criptomonedas, como te explicaba antes, que ya sí han tenido rendimientos pasados en otros ciclos. Hasta aquí el vídeo de hoy, familia. Muchísimas gracias, espero que te haya gustado. Ya sabes que yo en ocasiones me centro a hablar un poquito de lo que me va saliendo de la cabeza y no me centro simplemente en estarte dando input de información sobre proyectos. Muchísimas gracias, te deseo un feliz domingo y nos vemos pronto. Adiós.